Bueno verles a todos, bienvenidos cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Dios es bueno, su amor es inmesurable, no lo podemos medir, no lo podemos comparar. Así como están, vamos a orar. Señor, que seas en el cielo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para bendecirte, para adorarte, para exaltar tu bello nombre, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar, Señor, donde podemos venir a levantar manos, a sacar nuestra voz y sacar todo el agradecimiento que hay en lo profundo de nuestro ser y reconocer que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, que has tenido compasión, que has tenido misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, y aprender de ella, Señor. Toda contrariedad, Señor, sea puesta delante de ti, Señor, y sujetada en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que haya libertad, Señor, mientras tu palabra esté siendo expuesta. En el nombre de Jesús, que pueda llegar a los corazones y haga el efecto que tú quieres en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Bueno, estamos alegres, pero vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo número 15. Hechos capítulo número 15. Seguimos nuestro recorrido por el libro de los Hechos. Y hoy nos corresponde el capítulo número 15. Voy a estar leyendo de la versión de las Américas. Así es que si usted tiene la Reina Valera va a estar un poquitito, una que otra letrita por ahí diferente. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 15 de los Hechos, versículo 1 al número 12. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Número 3. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y le dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mí, hablando Pedro, boca de los gentiles, oyeran la palabra del evangelio y creyeran. O sea, dice Pedro, que por boca de él, por voluntad de Dios, que los gentiles escucharan su mensaje. Número 8. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y el 12, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. El 11 dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. La gracia.
y ese es el tema de nuestro mensaje en este día. La gracia es suficiente, o tu gracia es suficiente. La Biblia, mis amados hermanos, está llena de tesoros. Cuántas enseñanzas podemos encontrar en la palabra de Dios, que tienen el poder de transformar los corazones, que tienen el poder de transformar las mentes. Pero uno tiene que permitir, uno tiene que dejar que la palabra de Dios entre en el corazón para que haya un efecto. Si solamente escuchamos la palabra de Dios, pero no ponemos atención y no la hacemos como algo hecho, la ponemos en práctica, entonces no va a causar el efecto suficiente en nuestros corazones y vamos a continuar tal y como somos. En el libro de los Hechos aprendemos y vemos un sinnúmero de enseñanzas. Es un libro donde el Espíritu Santo toma el control absoluto de todo el libro, de la iglesia, de los apóstoles, y vemos ahí cuántos milagros sucedieron, cuántas sanidades sucedieron, pero también ahí encontramos consejos para la vida diaria, el consejo que uno necesita para tomar una decisión, para tomar un camino, para emprender un negocio. Todos esos consejos están en la Biblia y el libro de Hechos es uno de ellos. En este capítulo de hoy al que nos estamos refiriendo, encontramos una situación en la que la iglesia y los creyentes, los nuevos convertidos y los apóstoles se vieron con un dilema, tuvieron que enfrentar y buscarle solución con la ayuda del Espíritu Santo a un problema que se estaba dando. Curiosamente, cuando hay problemas en la vida, cuando hay problemas entre matrimonios, entre parejas, hay que buscarle solución. Los problemas no se disuelven, las deudas no se van a desaparecer así por así. Tendemos a guardar el recibo debajo de la almohada, pero el otro día ahí está otra vez. El problema no se va. Entonces, cuando hay un problema en la vida, se tiene que buscar la solución. Y muchas veces la solución no va a ser lo que a nosotros nos agrada. Al igual cuando Dios contesta una oración, muchas veces la contesta a su manera o conforme al propósito de Él, pero no necesariamente con lo que nosotros quisiéramos o como nosotros quisiéramos que Él la conteste. Entonces en este capítulo se nos enseña o se nos habla de un problema que estaba sucediendo en la iglesia. Acá se menciona y el título en su Biblia dice un concilio en Jerusalén. Entonces acá se menciona una reunión que se llamó el Concilio de Jerusalén. Y ahí se dieron cita, dice la Biblia, los ancianos, los líderes de la iglesia, los apóstoles de la iglesia primitiva. Y la idea es, vamos a resolver dicho problema. ¿Por qué es de dicha importancia esta reunión? ¿Por qué es necesario que se resolviera este problema? En este tiempo se levantó, como leímos en la Biblia, se levantó un grupo de personas que enseñaba a los recién convertidos que si no se circuncidaban no podían ser salvos. O sea, se convertían al evangelio, pero decían esas personas, bueno, ahora hay que llevarlos a la guillotina, hay que circuncidarse. Y esto iba a cambiar la manera del cristianismo, la manera de cómo se acepta, cómo se recibe la salvación. También se levantó, en el versículo número 5 se menciona a otro grupo, la secta dice de los fariseos. Y viene la secta de los fariseos y ponen también su granito de arena para ayudar al movimiento. Ellos dijeron que se tenían que circuncidar, pero también guardar la ley de Moisés. O sea, le están agregando ahora algo más, la circuncisión y guardar la ley estipulada por Moisés. Este era un problema muy serio, ya que estaban ellos poniendo la ley de Moisés, en lugar de la gracia dada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Están diciendo, bueno, van a ser salvos, van a ser cristianos y van a ser salvos, pero antes tienen que cumplir con los ritos, antes tienen que cumplir con la ley.
Y si los apóstoles y si la iglesia no se levanta en contra de este movimiento, entonces los fariseos y estas personas que agregaron esto extra a la gracia hubieran puesto en la gracia como más importante que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces era de tal importancia porque estaba atentando en contra de la libertad, en contra de la libertad del creyente, en contra de la libertad del cristiano. Imagínense, ahora nosotros tuviéramos que no solamente seguir las reglas de Moisés, circuncidarse los varones para después ser creyentes. Fuera un trabajo tan difícil, fuera un trabajo imposible. Entonces era un problema grande, era un problema serio que se tenía que resolver. Mis amados, la exigencia ponía en peligro la libertad del creyente hacia la gracia. Cuando hablamos de la gracia es un favor inmerecido. La gracia es el regalo de Dios por el cual nosotros somos salvos, por el cual nosotros somos perdonados de los pecados. No hay nada extra que pueda ponerse en lugar de la gracia. La gracia es lo más lindo, de lo más especial. Entonces acá vale la pena mencionar que cada iglesia tiene sus doctrinas. Y voy a poner esto entre paréntesis. La iglesia tiene su doctrina, la iglesia tiene su enseñanza. Y las personas que andan de iglesia en iglesia, escuchando un mensaje acá, un mensaje allá, llegan a un punto donde tienen dos enseñanzas del mismo capítulo, del mismo versículo, y empiezan a pensar que uno de los dos está mal o no está enseñando lo correcto. Por eso se aconseja, yo en lo personal como pastor, yo no aconsejo que nadie ande en otros lugares escuchando una instrucción diferente, porque se va a confundir y después va a decir, bueno, allá hacen aquí y porque aquí no hacen como allá, y viceversa. Cuando decidimos nos vamos a congregar, vamos a ser fieles a la iglesia. No es aconsejable estar escuchando ni visitando otros lugares porque vamos a terminar confundidos. ¿Qué fue lo que pasó con estos hermanos? Eran personas buenas, eran creyentes, eran personas que habían recibido a Cristo, que habían aceptado el evangelio de la salvación, pero habían aprendido de la ley. Entonces ahora ellos, cuando alguien se convertía al evangelio, ahora decía, ok, te convertiste al evangelio, es necesario que guardes la ley de Moisés y es necesario que vayas y te circuncides. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos habían aprendido. La realidad es que nadie puede, mis amados hermanos, obedecer perfectamente los mandamientos. No importa si son muchos o si son pocos. Los mandamientos no son fácil de cumplirlos. ¿En qué consiste la ley de Moisés o la ley mosaica? ¿Qué es lo que ellos estaban exigiendo? En primer lugar, la ley de Moisés o la ley mosaica se refiere a los 10 mandamientos que le dio el Señor o que le dio Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí por manos de Moisés. Pero con el tiempo, pasando los años, pasando el tiempo, esos 10 mandamientos llegaron a convertirse en 613 leyes, 613 mandamientos, 613 reglas que los judíos tenían que cumplir a cabalidad, si no eran salvos. O sea, de 10 pasaron a 613 porque habían personas que se dedicaban a interpretar la ley, se dedicaban a hacer fácil la lectura de la ley y agregaron más y más y más, al punto que si no ya era difícil de cumplir, ahora con adición, todo lo que añadieron, ahora era imposible cumplir la ley de Moisés. Entonces eso le estaban diciendo a los cristianos: te convertiste, ahora cumple estas 613 leyes. Buena suerte, ¿verdad? Buena suerte, porque ¿cómo?
Bíblicamente hablando, si el número es 613, si es correcto o no, esto, mis amados hermanos, no es tan importante. El propósito de la ley, como Dios lo había designado, como Dios lo había establecido, tenía el propósito de llevar a las personas a Cristo. Pero los escribas, los fariseos y esta gente que se encargaba de traducir la ley, perdieron el enfoque, perdieron el propósito, agregándole más y más y más a la cuenta. Repito, bíblicamente hablando, el propósito de la ley es llevar a las personas a Cristo, no alejarlos de Él, sino acercarlos más a Cristo. Pero el hombre, en su intento de hacer las cosas mejor, en vez de abrir más el camino, hacerlo más fácil, lo convirtió en un camino más difícil. ¿Qué digo difícil? Imposible de cumplir. Nadie, mis amados hermanos, puede perfectamente cumplir los mandamientos. No importa si son muchos o si son pocos. No voy a pedir que levante la mano quien los cumple porque no. En Eclesiastés 7:20 dice la palabra del Señor: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Somos pecadores, venimos de una descendencia pecaminosa. Entonces somos personas imperfectas que estamos en camino, estamos encaminándonos a la perfección, al camino perfecto, a llegar a la estatura, al tamaño de nuestro Señor Jesucristo, pero estamos todavía un poco lejos de caminar esa distancia. Aunque tratemos y aunque probemos, siempre nos quedamos cortos, no damos la altura, no damos la talla, pero estamos en proceso. Entonces, aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, aunque faltemos, no nos demos por vencido. Porque dice la Biblia que tenemos a alguien que intercede por nosotros, a Cristo Jesús el Santo, a quien podemos ir y pedirle cuando nos equivocamos, cuando faltamos, cuando hemos pecado contra Dios. Y Él en su misericordia nos perdona, en su misericordia nos ayuda y nos saca adelante. No importa si nos hemos equivocado o no, Cristo está por nosotros. Y a Él debemos ir, no tenemos que esperar 8 días, no tenemos que esperar un mes, no tenemos que esperar que el sol y los planetas se alineen. Hoy mismo es el día de salvación. Hoy mismo es el día de perdón para todo aquel que necesite. Bendito sea el Señor. Romanos 3:23 también nos dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otra versión dice: por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, ni siquiera uno, puede obedecer perfectamente los 10 mandamientos. Obedecemos uno y fallamos en otro. Cumplimos uno, pero no podemos con el otro. Y Dios lo sabe. Dios nos conoce perfectamente. Y Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que le fallamos, pero aún así Él nos ama. Con nuestras virtudes y con nuestro pecado, así Cristo murió por cada uno de nosotros. Con nuestras virtudes y defectos, Cristo extiende sus manos y está listo para recibirnos con sus brazos abiertos y cobijarnos en su pecho, tal y como somos. No tenemos que ser perfectos. La Biblia nos habla de un joven rico que todos conocemos la historia. Este joven rico está en Mateo 19, 16 al 21, y lo voy a leer porque hay algo importante que va relacionado con el mensaje que quiero dejar para ustedes. Mateo 19, 16 al 21 dice así: y aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, dice Jesucristo. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos.
El joven le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado. Es el único en la Biblia que ha guardado todo, este joven rico. Y dice el joven como jactándose, algo creidito, algo orgulloso: ¿qué me falta todavía? O sea, dice él, ya lo cumplí todo, y ahora ¿qué más tengo que hacer para ganar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el joven se fue triste, porque era dueño de muchas riquezas. Acá Jesucristo hace alusión a la ley, a los 10 mandamientos. Y este joven se pone en un estado espiritual santo, que Jesucristo sabía perfectamente que no podía cumplirlos. Entonces, como le pregunta: ¿qué más me hace falta?, Jesucristo le dice: ve y da lo que tienes, dáselo a los pobres, y después ven y sígueme. Pero Cristo sabía que el corazón de este hombre no era cierto que podía cumplir los 10 mandamientos o la ley de Moisés. Es imposible que alguien los pueda cumplir. Cristo no necesariamente le está pidiendo los bienes que tiene, los bienes materiales, pero conociendo el corazón de él, sabiendo que el corazón de él está inclinado a lo material, le tocó el área que más le afectó, que es en las finanzas. Terminó yéndose triste porque estaba seguro, el hombre sabía que no podía cumplir ni con los mandamientos, mucho menos dar lo que tenía a los pobres. Cristo conocía el corazón de este hombre. Y no te va a poner a ti que entregues todo lo que tienes para ser salvo. No te va a poner en ese estado: da lo que tienes para ser salvo, porque Él sabe que no vamos a poder con eso. Por eso Él llevó por nosotros la carga. Por eso Él llevó por nosotros y cumplió por nosotros en la cruz del Calvario y en su sacrificio, porque Él sabe que nosotros somos débiles y que no podemos cargar esa cruz tan pesada, esa cruz tan grande. No la podíamos llevar. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que ahora nosotros no tengamos que caminar esa cuesta arriba llevando esa cruz imposible, esa cruz tan pesada, imposible de llevar. Cristo, mis amados hermanos, es Dios, y en su calidad de hombre en la tierra, Él conocía la condición del corazón de las personas. Y eso no ha cambiado hoy día. Él sigue conociendo a través de su Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Él conoce la condición nuestra. Él conoce qué tan débiles somos, qué tan imperfectos somos, pero no nos condena por eso, porque nos da la oportunidad a través de su palabra, nos da la oportunidad a través de su consejo de reconciliarnos y pedir perdón con Dios. Estar en relación de nuevo con el Señor. Hoy día el que se quiera perder es porque se quiere perder deliberadamente. Está el camino, está la forma, están las maneras de cómo acercarnos a Dios. No hay excusa para aquel que no quiera escuchar el mensaje de salvación y el mensaje de perdón de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, con un amigo que se convirtió al evangelio, se convirtió del mundo ahora a ser seguidor de Cristo. Este joven llegaba a la iglesia y se sentaba en las bancas. Iba a decir la última, pero no voy a decirlo. Se sentaba este joven, pero una vez escuchó el mensaje llegó al corazón. El joven pasó al altar, pidió perdón a Dios por sus pecados y por todo lo que él había hecho. Y dice él en su salida, cuando salió de la iglesia, sentía su cuerpo tan liviano, porque sentía que no había condenación, que todas las faltas, que todo el pecado que él había hecho, que él había cometido ahora se habían caído, que literalmente se quedaron en el altar de la iglesia.
Y eso es lo que Cristo hace, eso es lo que el sacrificio de Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Que si nos sentimos culpables, que si le hemos fallado, que si hemos pecado contra Dios, cuando nosotros venimos delante de Dios y hacemos esta oración posiblemente sencilla muchas veces y decimos: Señor, Padre Jesucristo, perdóname, te entrego mis pecados, automáticamente se cae de nosotros ese peso que llevamos, y podemos sentirnos livianos, porque el peso del pecado agobia. El peso del pecado nos quita el sueño, el peso del pecado nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. Pero cuando venimos a Cristo y entregamos ese peso que habla la Biblia, el peso del pecado, nos sentimos livianos literalmente. Nos sentimos tan livianos que sentimos que podemos volar. Cristo no quiere que nadie se pierda. Cristo no quiere que nadie se pierda. De otra manera, Cristo no hubiera venido y dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero tanto es el amor de Dios que Dios sacrificó a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo alcancemos la vida eterna. Los que somos padres, qué difícil es ver cuando un hijo está enfermo o cuando a un hijo le sucede algo. El corazón del padre, el corazón de la madre se entristece. Quisiera uno llevar la carga, quisiera uno llevar el dolor que están sintiendo los hijos, pero no puede. Ahora imagínese el dolor que fue en el corazón de Dios al ver a su hijo siendo sacrificado, al ver a su hijo siendo maltratado, al ver a su hijo siendo bofeteado, al ver a su hijo siendo latigado y verlo llevar aquella pesada cruz a la cruz del Calvario. Pero tanto fue el amor de Dios por ti, tanto fue el amor de Dios por mí, que estuvo dispuesto a sacrificar lo más hermoso y lo más lindo que tiene el cielo, que es a Cristo Jesús, el dador de la vida. No hay nada ni nadie más especial que nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más grande que Cristo. Y Él fue el sacrificio, Él fue el pago, la paga de tu pecado y de mi pecado. La gracia de nuestro Dios, mis amados hermanos, es algo tan grande, es algo tan significante, es tan importante. La gracia. Porque por gracia, dice el apóstol, sois salvos, no por obras, no por nada que nosotros hagamos para que nadie se gloríe, sino que por gracia somos libres. Aquel rico no pudo, aquel joven rico no pudo, porque era demasiado. No había entendido que aquel que estaba hablando con él era quien iba a llevar su carga, quien iba a llevar su pecado. Este hombre siguió llevando su carga en sí mismo. Siguió llevando su pecado por el resto de su vida. Gloria a Cristo. Se empañaron mis lentes. Jesús sabía la condición y conoce la condición de cada uno de nosotros, pero no nos juzga. La ley, mis amados hermanos, pone en evidencia nuestro pecado, pone en evidencia la condición del corazón. Romanos 7:7 dice de la siguiente manera: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Pregunta. De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Haciendo una comparación con las leyes terrenales, las leyes humanas. Los que manejan, los que van por el freeway, usted va a ver que ahí o en la calle hay un rótulo y dice: en esta autopista vas a ir a X velocidad, 55, 65, 30, 35, no sé. Y la pregunta viene: ¿por qué es que si ahí dice 65, por qué vamos a 75? ¿Por qué vamos a 85 si ahí dice que tenemos que ir a 65?
La ley de Dios es exactamente lo mismo como la pone el apóstol. Aquí dice, no hagas esto, no hagas eso, pero la humanidad, lo que está dentro de nosotros nos induce a hacer lo contrario. Nuestra inclinación a hacer lo malo, nuestra inclinación al pecado nos enseña o nos hace hacer las cosas diferentes. Mire, discúlpeme los hermanos que están acá, perdónenme, no es por usted ni nada de eso, no es por usted, y usted sabe quién es. Aquí hay un semáforo para entrar, ¿verdad? Yo he visto a más de uno, no vinieron ahora, pero yo he visto a más de uno dar vuelta en rojo. Oiga, pero es un semáforo. Y dice, pues no viene carro. It doesn't matter. Está en rojo. No vinieron, no están aquí. Y yo me quedo, wow. Especialmente en la reunión el sábado, varones, no están aquí. Yo estoy parado atrás y de repente se fue el hermano y está en rojo. Se pasó en rojo. Es que no habían carros. No, it doesn't matter. A las 2 de la mañana, si la luz está en rojo, tenemos que detenernos. Si el alto dice stop, hay que detenernos. O si el stop dice alto. Pero ve cómo somos. La Biblia nos dice, no hagas esto. Y el corazón se inclina a hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos. Echemos la culpa a Adán, ¿no? Pero Cristo vino para sacarnos de esa maldición de pecado y darnos libertad en Cristo Jesús. Dios es bueno, gloria a Dios. Cada vez que nosotros infringimos la ley terrenal, lo hacemos con conciencia, sabiéndolo, pero siempre lo hacemos. Pero sabemos, repito, pero siempre lo hacemos. Dios, mis amados hermanos, dio la ley a su pueblo para precisar el pecado y demostrar nuestra necesidad de un Salvador. En otras palabras, la gente o nosotros nos íbamos a ver confrontados con la ley y tenemos que reconocer que no podemos cumplirlo, que necesitamos a alguien para que nos ayude o que para que por medio de él podamos cumplir la ley. Entonces la ley tiene la intención esa, ¿ok? Melvin, la ley dice esto y esto, y yo digo, pues no puedo, pero Cristo sí puede. Entonces yo voy y me cobijo bajo la sombra de Cristo, bajo la protección de mi Cristo Jesús, quien lo sufrió, lo pagó e hizo todo por mí. Y en Cristo Jesús, ahora yo no tengo condenación acerca de la ley. Es lo que se llama gracia. Yo no puedo, pero Él puede. Yo no puedo, pero Él puede. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Todo lo puedo porque Él lo puede. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Aparentemente los judíos que se habían convertido al evangelio, les era fácil seguir la ley de Moisés, aparentemente. ¿Okay? Y por ello demandaban que los nuevos convertidos o los gentiles se convirtieran a la religión judía antes y después se convirtieran al cristianismo. Aparentemente para ellos era fácil, ya dejamos en claro que nadie, absolutamente nadie puede cumplir la ley. Pero estos hombres decían, bueno, te convertiste, ahora hazte primero judío y después te haces cristiano. Primero cumples estas 613 leyes y después ya puedes ser cristiano. Imagínense que tuviéramos una lista así en la iglesia, en la entrada, y no dejáramos entrar a nadie hasta que cumpliera las 613 leyes. No estuviéramos acá, nadie, no pudiéramos estar acá. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él lo hizo por nosotros, para que ahora podamos nosotros venir acá adentro y gozarnos en la presencia de nuestro Señor y Salvador, nuestro amado Jesucristo.
Cada uno, mis amados hermanos, tiene un trasfondo. Lo que se aprendió, dicen, de cuna, es difícil dejarlo. Las costumbres que traemos desde pequeños cuesta dejarlo, porque es algo que hemos practicado toda la vida. Y hay creyentes que todavía traen cosas de su vida pasada. Hay creyentes que todavía les da ganas de persinarse. ¿No he visto a los jugadores cuando entran a la cancha de fútbol y se persinan como 5 veces? Y dice uno, ¿y para qué? Pero en la mente de ellos hacer eso los va a proteger, los va a cuidar. Y no se van a golpear. Al rato salen con muletas, pero no se golpean. Muchos de nosotros traemos costumbres. Recuerdo en uno de los grupos de células, grupos de hogar, donde estábamos trabajando con mi familia, había un muchacho, un joven que se convirtió al evangelio. Y cada vez que este joven oraba, sacaba su billetera, sacaba su cartera y la abría. Bueno, la de él tenía dinero, esta no tiene. Pero sacaba su billetera y la ponía así, ¿verdad? Y yo en esos grupos no cierro los ojos, yo estoy orando con los ojos abiertos. Y siempre miraba que este joven sacaba su billetera. Un día me dio curiosidad y le pregunté, bueno, amigo, hermano, ¿por qué es que sacas tu billetera cuando oras? Y me dice, ay, me da pena decirte, no sé qué vas a pensar. Le digo a mi esposa cuando me pregunta, ¿qué piensas? Le digo, yo no pienso, así no me meto en problemas. Y le digo, no sé, no quiero pensar en eso, pero ¿qué tienes ahí? Me enseñó una foto, una fotocopia, una foto, una estampilla de un santo, Y le digo, pero tú sabes que no necesitas de santo ni nada para ir y pedirle a Dios. Y le dice, yo sé, pero estoy en proceso. Sigue sacando tu cartera cada vez que oremos, no le hace, lo importante es que vengas. El muchacho siguió llegando y vino cada vez a las enseñanzas. Llegó un día donde ya no sacó su cartera. Y yo dije, se le olvidó la cartera. Y le pregunté, ¿qué pasó con tu cartera? ¿Por qué no la sacaste? Y dice, Melvin, por fin entendí que no necesito ni santo, no necesito nada para pedirle a Dios. Que yo puedo pedir directamente a papá y Él me va a escuchar. Pero tomó un tiempo. Tomó un proceso, tomó un tiempo. Lo que hicimos en el grupo lo platicamos y en vez de condenar a este joven, en vez de decirle estás mal, tienes que convertir a Cristo, tienes que tirar esa cartera, no, lo que hicimos fue amarlo, recibirlo y aceptarlo tal y como él era. Es el Espíritu Santo el que hace la obra, es la palabra de Dios el que hace la obra en el corazón de las personas y no nuestra manera de hablar ni nuestra manera de predicar. Es el Espíritu Santo que va a cambiar el corazón más duro. Es el corazón que es transformado cuando el Espíritu Santo llega y hace la obra en las personas. Pero nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Usted no puede ni siquiera cambiar a la esposa, no puede ni siquiera, discúlpame hija, cambiar el corazón de los hijos. Es solamente el Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es amarlos, orar por ellos, que ellos van a recibir de Dios, van a recibir la palabra y van a ser transformados por el poder maravilloso del Espíritu Santo. Cada de nosotros tiene un trasfondo, cada uno de nosotros tiene algo que aprendió y que posiblemente todavía está batallando con ello. Pero si usted entrega esa debilidad o esa cuestión al Espíritu Santo y si usted la pone en la mano de Dios, le garantizo, se lo firmo que Dios puede transformarlo, que Dios puede cambiarlo, porque Él ha cambiado mi vida, porque Él me ha transformado, Él me ha cambiado. Yo sé que el poder que tiene el Espíritu Santo, Él puede cambiar su vida, Él puede cambiar su manera de pensar, Él puede cambiar su manera de actuar, Él puede cambiar el carácter, Él puede cambiar la vida porque Él tiene poder. Todo lo que está ahí en medio que le dificulta estar en presencia de Dios o estar en comunión con Él, póngalo en las manos de Cristo, llévelo a la cruz del Calvario y usted va a ver un cambio en su vida y en la vida de sus hijos. Porque Él lo puede hacer todo, no hay imposible para nuestro Señor. Gloria a Cristo. Hay una palabra para las personas que hacen difícil que alguien se convierta al Evangelio, o que les ponen cosas mayores, que le ponen cosas grandes, una carga que no
pueden ni siquiera llevar. Y estas personas se les llama legalistas. Los legalistas le ponen cargas mayores a la gente. No solamente que cumpla con los requisitos que le pide la organización, pero además de ello le agregan cosas para hacerle difícil que sea cristiano. Muy difícil. Estábamos en una iglesia y todas las señoritas, todas las niñas tenían un vestido hasta aquí. Aquella santidad increíble, todo el mundo santo. Las niñitas cuando salían o las señoritas cuando salían de la iglesia tiraban por allá el vestido porque debajo tenían el pantalón. Y dice, no, pero ¿cómo allá este pastor le está predicando que no vistan pantalón y ellas lo tienen ahí? Estos son los legalistas, porque el pantalón o no pantalón no te salva. En esta decisión que se tuvo que tomar, en esta decisión en Jerusalén, se estaba tratando la salvación. No cosas pequeñas, no cosas que no van a afectar la salvación. Hay cosas por las que estamos luchando, que estamos peleando con los demás que no influyen en la salvación. Pero en este caso, en el concilio, se estaba hablando de algo que iba a influir en la fe de los creyentes, porque iban a ponerle cargas al cristiano, al creyente, cargas que no podían llevar. La iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la iglesia en general, no necesariamente nuestra iglesia. Pero la iglesia, mis amados hermanos, tiene que quitarle el cerrojo a las puertas de sus iglesias. Tiene que quitarle el candado para que la gente llegue, para que la gente se convierta al Señor, abrir las puertas de par en par y que ellos vengan y se conviertan a Cristo, que es la palabra la que va a transformar los corazones de ellos. Pero hay muchos lugares allá afuera, y no hablo de mi iglesia, pero hay muchos lugares allá afuera donde le ponen más cargas a los creyentes, donde le ponen un cerrojo, le ponen un candado a la puerta, y es tan difícil ser cristiano de esa manera. Todos tenemos en nuestro pasado, yo vengo también de un pasado así de difícil, legalista. Recuerdo cuando yo estaba pequeño, habían familiares en la iglesia que jugaban fútbol, soccer dicen acá, jugaban fútbol. Y el pastor no les permitía ser creyentes, ser cristianos, porque ellos jugaban fútbol. Con el tiempo uno se da cuenta, wow, esto no tiene que ver nada con la salvación. Pero a veces se les pone cosas, cargas, que es lo que hacían estos hombres, los judaizantes, ponerle cargas a los creyentes para que fuera más difícil. Aquí, gracias a Dios, no hacemos eso. Todos somos libres. Somos libres y venimos y alabamos al Señor y bendecimos su nombre. Y usted puede venir como sea. No se le pone una carga, no se le dice tiene que vestir de esta manera, de esta otra manera. Predicamos en una iglesia, estamos ayudando, como 3 meses yo enseñé sin corbata, como ahora. A los 3 meses el pastor predicó 1 hora en contra de la corbata o a favor de la corbata. Y me dice mi esposa, me tocó con el codo, dice, esto es por vos, esto es por ti. ¿Cómo? Está predicando por ti. En ese rato me subí hasta este botón de arriba. Yo hablé con él y le dije, me hubieras dicho que tenía que tener corbata para tener unción. Pero la corbata no nos va a salvar. La corbata no nos va a hacer más cristianos. El traje no nos va a hacer diferente. Porque el corazón sigue siendo igual. Hasta que el corazón no sea transformado, no sea cambiado, uno puede vestirse iba a decir de princesa, pero de rey sería, ¿no? Puede vestirse de rey, pero si el corazón no está transformado, aunque se vista el monito de seda, sigue siendo monito, dicen por ahí. Dios está buscando nuestro corazón y no nuestra perfección. Dios te ama con todas sus fuerzas y no está buscando tu perfección. Así como eres, así como usted es, mi amado hermano, así Dios le ama. Y no quiere cambiar nada en usted, así como usted es, Dios le ama. El cambio lo va a hacer dentro de nosotros. Somos testigos del cambio que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Gloria a Cristo. Bendito sea, Señor.
Aleluya, aleluya. Este grupo de judaizantes querían que la gente se convirtiera y llevara todas estas cargas. Cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Exigencias que ni ellos podían llevar. Jesucristo, mis amados hermanos, es el único que ha obedecido perfectamente la ley con su vida, con su muerte y con su resurrección. Jesucristo cumplió, es el único que cumplió todos los mandamientos establecidos por Dios. Jesús no vino a abolir o a quebrantar la ley, Él vino para cumplirla. Los estándares de Dios, las demandas, las exigencias que Dios tiene. A ver si salgo de esta. Las exigencias de Dios están altas. No las bajó. Sus exigencias, sus demandas, Él no bajó la vara, como decimos. Están aquí arriba. Pero Cristo Jesús cumplió con cada una de ellas. Pero esas exigencias todavía están ahí. Sí, Melvin no puede cumplirlas. Yo no puedo cumplir las exigencias de Dios porque soy débil, porque soy humano, porque soy imperfecto, porque soy pecador. Pero Cristo las cumplió. Entonces, al Él cumplirla, usted y yo estamos cubiertos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En los trabajos, en las empresas hay manuales. Hay manuales y en los manuales nos dice cómo debemos comportarnos, nos dice a qué horas hay que llegar, nos dice cómo hay que vestir y todas esas reglas de seguridad que uno tiene que cumplir. Y si uno no cumple con esas reglas que están ahí en el libro, uno está arriesgándose a ser disciplinado en el mejor de los casos o a ser despedido porque está violando esos reglamentos. Entonces digo esto porque viviendo bajo la gracia no nos da licencia para pecar. La gracia de Dios no nos da licencia para vivir una vida pecaminosa, pecando ahora y arrepintiéndonos mañana, pecando mañana y arrepintiéndonos el próximo día. No, la vara no se bajó. Los estatutos y los requisitos de Dios siguen siendo los mismos. Ser cristiano, diría alguien, no es fácil, o es fácil, depende de dónde uno lo quiera ver. La vida del cristiano, la vida del creyente se hace fácil cuando uno pone su vida en las manos de Cristo y confía en que Él lo va a llevar por el camino correcto. Confía que Él, así como hablamos del GPS que nos lleva a cualquier lugar, así también nuestro Señor en su misericordia nos va a llevar a ese lugar. Nos va a llevar a ese lugar porque yo solo no puedo, solo me pierdo. Pero si pongo mis manos en el hacedor de la vida, yo sé que voy a estar seguro y yo sé que voy a llegar a Él. Entonces lo que me queda, lo que dice la ley, lo que dice su palabra, es que debo de confiar en Cristo. Tengo que confiar en el Salvador, en Jesucristo, quien tiene todo en sus manos, quien tiene todo bajo control. No puedo, pero Él sí lo puede. Bendito sea el Señor. Dice Mateo 5, 17 y 18, dice Jesucristo, no penséis, dice, que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Entonces Jesucristo no vino para quebrar, para abolir, sino Él vino para cumplir la ley. Gloria al Señor, porque Él es el único que califica delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. No existe nada que nosotros hagamos o podamos hacer para que por medio de ello ganemos el cielo o ganemos nuestra salvación. Uno puede ser la mejor persona que existe, puede tener el mejor carisma, puedes dar toda tu vida a la caridad, puedes tener el mejor corazón que pueda existir. Pero nada de eso nos garantiza la vida eterna.
El único que puede garantizar la vida eterna para todas las personas es Cristo Jesús. Y lo único que tenemos que hacer es recibirle como nuestro Señor y confesarle como nuestro Señor y Salvador. Es la única manera. No es por las buenas cosas, no es por las buenas obras, no es porque tú diezmes, no es porque tú ofrendes, no es porque hagas trabajos de caridad. Es la sangre de Cristo la que nos va a salvar y la que nos va a abrir las puertas de los cielos para que podamos estar un día allá en su presencia. Somos salvos por gracia. La salvación, mis amados, es por gracia. Es uno de los pilares fundamentales de la iglesia o de la fe cristiana. En Efesios 2, 8 y 9 se nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto nos muestra a nosotros que la salvación es un regalo de Dios. No es algo que podamos ganar a través de nuestras acciones o a través de nuestros méritos. Incluso la fe viene de parte de Dios. No hay nada en nosotros. Estamos vacíos esperando que Dios nos llene, que Dios ponga de su fe para poder recibirle, para poder actuar en fe. Pero nosotros estamos vacíos, pero es Dios el que llena nuestras vidas y nuestros corazones. La gracia de Dios es un amor inmerecido y un favor inmerecido que Él nos ofrece. Es como un techo, lo mencionamos antes, es como un techo protector. Esa es su gracia. Usted está o estamos cubiertos bajo el techo y no importa que allá afuera haya lluvia, haya tempestad, esté nevando. Mientras haya techo, estamos seguros. Mientras esté cubierto, no importa qué esté sucediendo afuera, estoy protegido. La gracia, mis amados hermanos, es un techo que Dios pone debajo de nosotros para que podamos vivir en libertad, para que podamos vivir en confianza, para que podamos vivir libres de condenación. Es una protección que va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Esa es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido, el cual nadie pudo pagar, nadie pudo trabajar. En una ocasión invitaron a una persona a un almuerzo, pero era un restaurante demasiado caro. Cuando el invitado miró el menú, miró el menú, miró que los precios eran exorbitantes. El plato costaba $200, la bebida otros 40. La cosa es que era un precio demasiado alto. Lo primero que pensó él: yo no tengo hambre. Porque hasta el agua, como que el agua, dice él, hasta parece que el agua la habían traído de Israel. Carísimo. Y dice él: yo no puedo pagar, yo no puedo ni estar aquí. Y se acercó su amigo que lo había invitado y le dice: ordena, no te preocupes. Y dice esta persona, cuando él abrió el menú, empezó a mirar las comidas, ni siquiera sabía cómo ordenar. Nunca él había estado en un lugar tan especial, ni siquiera sabía que existían los tres, ¿cómo se llaman? Tres cursos, ¿cómo se le llama? ¿Tres tiempos? ¿Tres qué? Tres entradas. ¿Verdad? Ahora decimos la ensalada, después esto y después esto. Bueno, el plato, el último es el más caro, el especial. Pero dice que él ni siquiera sabía cómo pedir los tres. No sabía cómo pedirlo y la persona que lo invitó le dice: pide esto y esto y esto. Y el hombre mirando los precios. Y dice: yo no puedo pagar esto, el steak es de vaca que vuela o algo, es demasiado caro. Por último terminó pidiendo, lo convenció el amigo y terminó pidiendo, y la cuenta iba a ser demasiado exorbitante el precio. Su amigo le dice: no te preocupes, no tienes que pagarla, yo la voy a pagar por ti. Sintió un alivio, dice, porque ¿quién va a trabajar una semana para un tiempo de comida? Y él pensó y pensó y pensó y sabía que no podía pagarlo, pero su amigo lo pagó. Pagó el plato más caro por su amigo. Mire, no podíamos pagar nosotros el precio de nuestra salvación. No podemos. Cristo
pone a su hijo y dice: yo sé que tú no puedes, pero mi hijo lo va a pagar por ti. Y no pagó un precio de comida, pagó el precio más caro, porque fue precio de sangre, por amor a ti y por amor a mí. Lo que hace la libertad, lo que hace la gracia es que el creyente viva en libertad, sin congojas, sin cargas, sin remordimientos del pasado. Porque Cristo llevó nuestra falta, llevó nuestro pecado. Si el enemigo te ha manipulado, te ha estado trayendo a tu vida, a tu mente, cosas del pasado, y has sido su esclavo, su hostage, dicen, suelta eso, porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ya lo pagó. Y debemos vivir la libertad en Cristo, porque Él ya la pagó por nosotros. Yo no podía, yo no puedo, ni tampoco tú puedes pagarlo, pero Él lo hizo por ti y Él lo hizo por mí. En Tito 2, 11 y 12 se nos recuerda: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa y piadosamente. Hay un ejemplo en la Biblia, y termino con esto: la mujer adúltera. Un texto tan conocido. Y tiene el título, ni siquiera se menciona el nombre de la mujer, en Juan 8, 1 y 11. Vamos a terminar con este texto. Dice así, Juan 8:11, dije, ¿verdad? 8:11 dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y fíjese esto, y dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y la pregunta: tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se alían uno a otro, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, dijo Jesús. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Estos hombres les sacaron la ley a Jesús, la ley de Moisés, y en la ley dice: tienes que apedrearla. Jesucristo, en su amor y en su misericordia, no iba a hacer tal cosa. No iba a hacer tal cosa. Y no lo va a hacer ahora. No lo va a hacer ahora. La instrucción que le da a la mujer dice: mira, dice, todos se fueron, no quedó ni siquiera uno. Y le dice Jesucristo: ni siquiera yo te acuso, ni siquiera yo te condeno. Vete y ya no lo hagas más. Y esa es la condición que espera Cristo de nosotros, que cuando seamos perdonados no regresemos al mismo camino.
Jesucristo sabía que ella es pecadora y que posiblemente va a cometer otros pecados. Pero le advierte a Jesucristo, no hagas esto una vez más. Yo no te condeno y nadie te va a condenar. La obra redentora de Cristo sigue vigente. Su sangre todavía está vigente. Su poder no se ha cambiado y su amor tampoco se ha acortado. Él sigue amándonos, Él sigue siendo fiel y es esa misericordia la que nos hace disfrutar de la vida como redimidos de la vida en Cristo. Estemos en pie, por favor. Gloria al Señor. Si hay alguien que está, como dije antes, siente que su vida no está al 100 o quisiera estar mejor, ponga eso en la mano de Cristo. Póngalo en la mano de Cristo. Él en su misericordia, mis amados, lo va a levantar para honra y gloria suya. Padre que estás en el cielo, oremos. Gracias te damos, Señor, en este momento por tu misericordia, por tu gracia, por haber muerto por cada uno de nosotros en aquella cruz. Gracias por tu gracia que nos cubre, que nos protege, que nos da paz, que nos trae alivio, que nos trae confianza, que quita la carga. Gloria a Cristo. Así como estamos con los ojos cerrados, yo quiero preguntar si hay entre nosotros alguien que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Quisiéramos en este día ofrecerle a Cristo para que viva su vida en Cristo Jesús de una manera más tranquila y en paz. ¿Habrá alguien que diga, sí, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador? Gloria a Dios.